me llamo Malinali Segura y hoy les voy a hablar de diseño de niveles y de interfaz. Yo empecé en el 2003 a hacer páginas web y por ahí del 2008 empecé a hacer mi primer juego, que eran juegos para Flash, que eran para juegos tipo de precarga, para cuando se tardaba mucho las páginas en cargar. Y bueno, ya de ahí me empecé a enfocar en funcionalidad, desarrollando diferentes tipos de aplicaciones e interactivos. Me, eh, últimamente me he enfocado a diseñar interfaces habitables en donde ya se puede hacer este tipo de interacción, pero de manera personal. Pero bueno, ahora vengo a hablarles y compartirles un poco de mi experiencia. Y bueno, entonces, ¿qué es el diseño de niveles? Primero, para definir el diseño de niveles, podemos empezar definiendo un poquito lo que no es el diseño de niveles. Podríamos empezar a decir que la diferencia entre un game designer y un level designer es que la persona que desarrolla el juego, el diseñador del juego, lo que hace es establecer todas las reglas y el concepto que va a llevar un juego, y lo que hace el diseñador de niveles es agarrar todas las reglas y elementos y conceptos que generó el diseñador del juego para acomodarlo estratégicamente. Y este acomodo le va a dar dificultad, diversión y ritmo. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que el diseñador de niveles lo que va a hacer es tomar un montón de elementos para poder contar la historia que se tenga que contar en ese juego. Vamos a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo a Caperucita Roja, podría yo tener como los elementos principales, ¿no? Que es el cazador, la caperucita, el lobo, la abuelita y unas casas, ¿no? Tal vez me hace falta una canasta. Vamos a poner la canasta. Ahí está, una canasta. Está fea, pero es una canasta. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que va a hacer el diseñador de niveles es establecer cómo va a funcionar a dónde vas a ir. Entonces, por ejemplo, yo lo que recomendaría, o cada vez que hago un juego, lo que hago es justamente un journey en donde establezco qué es lo que va a pasar en cada parte. Por ejemplo, aquí tengo una casa, que aquí empiezo y necesito llegar para acá. Yo aquí voy a poder hacer como una línea de mis diferentes caminos, ¿no? En este caso, Caperucita Roja empieza en su casa y en un momento tiene que hacer una decisión, si ir a la izquierda o ir a la derecha. Si va en el camino amarillo, pues es el camino donde está el guardabosques y no pasa nada. Sin embargo, si se va por la parte del bosque, que parecería como que está más bonito, pues acá se puede encontrar al buen lobo. Vamos a pasar a nuestros elementos. Una cosa muy importante es que para que nosotros podamos hacer un diseño de nivel, pues tenemos que sí o sí tener como muy bien establecidas las reglas de todo lo demás. Cómo va a funcionar cómo va a funcionar cada uno de los elementos con los que interactúe. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cada una de las mecánicas que hay, y ya después, a partir de esas mecánicas, vamos a poder empezar a generar esta parte que serían como las dinámicas que podría llegar a tener el jugador dentro del juego. Entonces, yo aquí tengo mi Caperucita y puedo hacer que se vaya para acá, pero si se va para acá se encuentra el lobo y se va para acá al cazador. Normalmente la historia de Caperucita Roja es que se va por el camino donde se encuentra el lobo, y
platica que va a ver a la abuelita y entonces el lobo toma un camino más corto, llega a la casa de la abuelita y se la come. Y aquí espera a la Caperucita que llegue y aquí se arma todo el conflicto, ¿no? Y ya después llega el cazador y abre al lobo y saca a la abuelita, entonces, pues ya, ahí se acaba la historia. La cosa aquí es que tenemos muchos puntos. Miren, se me olvidó mi canasta. Aquí debería de poder poner a que Caperucita siempre cargue la canasta. Pues, vamos aquí. Y podría empezar a hacer reglas en donde puedo decir, bueno, si Caperucita tiene una canasta, puede empezar a perder ciertos elementos. Por ejemplo, si yo me voy en cada una de las fases que tengo aquí, lo puedo dividir en secciones y decir, bueno, en esta primera parte puede ser mi momento introductorio en donde establezco todas las mecánicas que puede hacer Caperucita con su canasta. A partir de esta decisión, pues, bueno, hace una interacción con el lobo, pero bueno, ¿cómo sería de este espacio a este espacio antes de que llegue con el lobo, no? Hay cuentos en donde dicen que Caperucita, bueno, que los árboles del bosque empiezan a sonar mucho para que Caperucita Roja se dé cuenta de que va por el lado incorrecto. Entonces, en esa parte del diseño del nivel, pues pueden como empezar a jugar con el escenario para empezar a hacer esta historia diferente. Por ejemplo, si me decidiera ir para acá, pues qué pasa, pues es un camino muy largo y cómo lo haría para que fuera igual de entretenido. O de alguna manera, si tomo este espacio, igual si mi idea es que sí pasa lo del lobo, pues poner algunas trampas en donde Caperucita Roja pues llega al camino incorrecto, ¿no? Y ahí empezamos a poder desarrollar diferentes finales. Pero lo interesante aquí es justamente establecer cómo se van a llamar cada uno de estos, si cada uno de estos tengo algún tipo de checkpoint para poder lograr mi fin. Al final de todo, la parte del diseñador de niveles lo que hace es mostrar una progresión dentro de una historia. ¿Cómo me voy a dar cuenta? En primera, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué me estoy ganando en el camino? O sea, tengo algunos premios, tengo rewards. Estos premios funcionan, de qué manera. Aquí es un poquito la parte donde estoy equilibrando el juego para mantenernos en este espacio que le dicen el flow, en donde me pongo inmersa en el juego porque pues cada vez como empiezo como a ganar algún tipo de experiencia. Ahora, estoy hablando como por ejemplo en una historia, ¿no? Si fuera algún juego como tipo Mario Kart, que como tal no nos cuenta una historia, podemos ver que cada sección de, de las pistas, pues igual están seccionadas de manera diferente. Uno, para tener cada cierto tiempo agarramos ítems, después tenemos partes en donde nos podemos caer más fácil. Hay partes donde la misma pista te impulsa a seguir más más rápido. O también hay momentos en donde puedes tomar ciertos atajos. Muchas veces en la parte final hacen ciertas, bueno, hay cosas como para que no se pueda, bueno, para que se pueda regular otra vez la partida y no sepas realmente quién va a quedar al final. Y bueno, esa es esta parte. Entonces, aquí tenemos esto que Nintendo hizo, que le llamó el Kishou Tenketsu. Básicamente lo que hace es establecer cómo va a funcionar este nivel a partir de meter una introducción, un desarrollo, un twist y una conclusión. En esta parte de la introducción,
podemos ver todas las mecánicas que puedas llegar a utilizar, ¿no? En el primer Mario Bros. En el mundo 1, en esta primera sección lo que hace es este mini tutorial en donde primero te das cuenta que los malos te matan, después que las cosas que tienen signo de interrogación me van a dar algún premio y que puedo saltar. Si yo toco al malo, pues me muero y basta. Y si ya tengo un hongo y toco al malo, pues nada, me hago chiquito. Entonces ahí ya tengo una pequeña introducción, esto que también le podemos decir el onboarding. Después tenemos el show, que sería como la repetición de las cosas que ya hicimos una vez. Después un clímax, que es el 10, en donde pues puede ser un clímax o un twist. Aquí puede empezar a ver como un jefe, pues no tan final, pero sí algo un poquito más complicado de lo que ya habíamos visto anteriormente. En este caso, pues en el 10, pues nos da la opción de descubrir nuevos lugares o que hay como ítems ocultos. Y pues el Ketsu, que sería como la conclusión. Pero igual también podemos empezar a platicar acerca de cómo puedo empezar a ver qué es lo que me falta o cómo puedo definir, porque todo esto va a depender del tipo de juego que estés usando, que estés jugando. Y aquí, para eso, podemos utilizar la teoría de Lázaro, que nos habla de las 4 formas de diversión. Entonces, básicamente lo que nos habla es de por qué y qué es lo que se le hace divertido a cada quien y establece un mapa para darnos cuenta, ¿no? Entonces nos habla de por qué juega la gente, no podemos hablar de que se juega por competir, por explorar experiencias nuevas, por sentir emociones específicas o pasar tiempo con los amigos. Aquí la cosa importante también es saber que los jugadores pasamos por diferentes tipos de diversión todo el tiempo. O sea, no porque, pues igual sí tengo un tipo de preferencia, pero de todas formas me voy a emocionar con cualquiera de estas 4 formas de diversión. Aquí la cosa es saber hacia dónde está yendo tu juego para saber si estas mecánicas y y la manera en la que puedes desarrollar tu juego, pues está funcionando dependiendo lo que estés buscando. Entonces, primero tenemos el hard fun, que es esta parte de encontrar la maestría, o sea, divertirme a partir de que me vuelvo experto en algo. Este tipo de diversión no tiene nada que ver con saberme una historia, tiene que ver más con una habilidad que yo tenga. Para llegar a este sentimiento que le dicen el fiero, básicamente tengo que frustrarme para después de tener esta gran frustración y poder pasar el reto, decir que lo conseguí, ¿no? Y básicamente tiene un ciclo donde empezamos aburridos, después nos vamos a la frustración, encontramos este sentimiento de fiero y pues nos aliviamos. Y otra vez encontramos una frustración nueva y vamos otra vez a la parte del fiero. Aquí la cosa, para poder encontrar esta emoción, podemos establecer que tenemos metas, retos, obstáculos, estrategias, power-ups, rompecabezas, tener un score, pasar los niveles o conquistar monstruos, ¿no? Y la idea de esto es básicamente, a ver, déjenme poner acá, llegar a esta parte que es la maestría. Entonces, si estoy diseñando un juego en donde tipo arcade,
en donde lo que estoy haciendo solamente es desarrollar una maestría, me estoy volviendo mejor, o sea, no tengo nada de historia, solo me estoy volviendo mejor, pues trata de que tu juego pues tenga obstáculos necesarios para que los puedas sobrepasar o que la persona pueda generar estrategia, no lo estoy señalando, o que pueda desarrollar metas. Y entonces de esa manera podemos llegar a la maestría. Entonces el diseño del nivel pues podría llegar a tener alguna de estas tres cosas para poder de verdad tener esta maestría. Si ahora tu juego no lo tiene, pues chécalo y puedes establecer nuevas estrategias para que de verdad podamos llegar a ese lugar. Ahora, aquí nos habla un poco del estado de flow, en donde por un lado tenemos la frustración y por otro lado, pues las habilidades del jugador. Y aquí lo que nos dice es que la dificultad pues tiene que ir como con espacios en donde te puedas relajar, porque si empezamos a estresar al jugador de manera continua, pues el jugador puede frustrarse demasiado y perder el interés. Entonces hay que tener como espacios de alivio. Y bueno, igual la parte difícil puede ir como aumentando con el tiempo. Después tenemos esta parte del easy fun, que es la parte de la curiosidad y la experimentación. Básicamente es esta parte, cuando no estamos en fiero, estamos como en esta parte del easy fun. Igual aquí empezamos por una curiosidad. A la hora de estar diseñando el nivel, fíjense por qué me va a dar curiosidad. O sea, una persona en cuanto para que siga jugando es porque puede seguir probando cosas. Recuerden todos los juegos que han jugado y por qué los han dejado de jugar. Uno puede ser que pues tal vez les resultó demasiado el reto y pues no generaron esa curiosidad. Y los que sí funcionaron, pues tenían como, había que descubrir como qué más podíamos hacer en ese juego, ¿no? Por ejemplo, pensemos en cualquier juego sandbox, donde pues vamos a terminar de jugar hasta que se termine la curiosidad que tenemos por descubrir lo nuevo que hay ahí. Entonces, aquí vamos a encontrar la sorpresa, que me voy a asombrar o maravillar, y ya después otra vez me alivio, bueno, me relajo y busco una nueva curiosidad. Y entonces, bueno, aquí tengo mi ciclo. Justo. Acá, para poder hacer esto, podemos encontrar juegos de rol, explorar, experimentar, solamente pasar el rato por ahí, tener diversión con los controles, tener situaciones icónicas, explorar, experimentar, generar ambigüedad, los detalles, las fantasías, que algo sea como muy único. Esta parte de los detalles tiene que ver con ofrecer un mapa en donde de verdad puedes estar como explorando cada uno de los detalles que hay. O simplemente, por ejemplo, en un juego de gacha, pues esta parte donde vemos la parte de los detalles, pues tal vez son como todas estas estadísticas que nos puede llegar a tener a tocar cuando sacamos algún héroe o algún personaje. Lo importante de este tipo de, la diferencia entre el hard fun y el easy fun es que aquí vamos a encontrar o vamos a buscar la parte de la imaginación. Y entonces, ¿cómo llegamos a hacer que el usuario empiece como a imaginar? Pues justamente aquí, ¿no? Creamos cosas ambiguas o a partir de la historia. Aquí la diversión se me va a dar porque pues me va a dar diversión tratar de saber qué es lo que está pasando en una historia como medio incierta. Y eso me va a hacer que yo empiece a imaginar.
O la parte de la creatividad. Si yo empiezo a jugar juegos de rol, en donde yo empiezo a poder participar desde el punto de vista en el que tengo que inventarme una parte de la historia, o tengo que crear un personaje, o, o justamente lo que hacen en los juegos de Zelda, en donde pues básicamente pues tienes una muy buena experiencia aventando gallinas al agua, ¿no? Bueno, no sé qué tanto avienten las gallinas, pero pasa. O la parte de los detalles, poner poner detalles en cada uno de los elementos para que tú puedas estar explorando. Entonces, todo esto es lo que nos puede llevar a la parte imaginativa. Aquí, en esta parte del cuadro, pues tenemos las cosas demasiado inesperadas, que no las podemos creer porque son demasiado novedosas y no van dentro de nuestra historia, o que la historia puede ser demasiado esperada. Bueno, y ya es demasiado predecible y entonces ya no nos da curiosidad. Aquí es muy importante esta parte de que ya no le creemos. Podría pasar cuando, por ejemplo, estás siguiendo una historia y de la nada te cambian totalmente pues la lógica de los personajes o hasta la parte gráfica. Si es un juego que estaba demasiado realista y de repente llega a un lugar como demasiado caricaturesco, nada más porque sí, sin alguna justificación, y no te esperabas eso porque eso no era el tipo de juego, porque tal vez el juego era demasiado serio, es muy probable que te vayas hacia acá y ya no lo creas y pues pierdas como el interés. Es cuando dices, bueno, y es que no entendí por qué el final de Game of Thrones fue tan raro, ¿no? Porque empezaron a decir que, bueno, que unos personajes se comportaban de cierta manera y cuando llegaron al final, pues hicieron como todo lo contrario que habían demostrado hacer toda la serie. Pero también debe de ser un poquito predecible porque también a nosotros nos divierte o nos sentimos seguros en los lugares que ya conocemos. Entonces, por eso también es muy importante saber hacia dónde estás yendo. Muchos juegos utilizan cosas muy similares en su gráfica para que igual el usuario no tenga que saber qué es lo que está, bueno, pues sí, el usuario no necesita aprender algo totalmente de cero, sino que de alguna manera ya sabemos que si hay una línea, la podemos seguir y sabemos hacia dónde nos va a llevar. Oh, no, después tenemos esta parte que sería el Serious Fun, que es atrapar al jugador al nivel mental y visceral. Básicamente, en este tipo de juegos jugamos para generarnos, estamos en un estado de frustración y jugamos para generarnos más frustración y emocionarnos o relajarnos. Es este típico ejemplo que tienes un día bien estresante y llegas a tu casa y empiezas a jugar un juego que pues igual y es igual no es el juego más calmado, igual te pones a jugar ahí, no sé, Rocket League, algo que sea de competencia, y entonces en esta parte de que estoy compitiendo, pues genero como esta otra emoción y esa emoción me puede relajar. Este, uh, entonces, tenemos esta frustración que me puede relajar, o también tenemos la otra parte en donde tenemos la parte que nos podría relajar y entramos en modo zen y pues ya nos relajamos. El chiste del ciclo del Serious Fun es que nos, nos, nos afecta a nivel físico.
Este tipo de diversión muy pocas veces las podemos controlar porque realmente no sabemos cómo un juego va a afectarle a otra persona a nivel mental. Podríamos llegar a intentarlo, pero nunca vamos a poder saber bien. Por ejemplo, a mí me pasó jugando Hollow Knight, que entendí que cuando a veces no necesito atacar a todos mis enemigos para llegar al final, ¿no? Porque había lugares en donde había enemigos en donde si no los atacabas, te iba mejor en cuanto, pues sí, o sea, podías pasar más rápido cierto nivel y cuando los atacaba, pues nada más perdía. Entonces, esa experiencia, pues a mí me quedó no esa fuerza a pelearte con todo el mundo, ¿no? Y es esta parte de nivel mental que te cambia, que no estás esperando. Digo, puedes empezar a meter algunos mensajes, pero sí pasa, ¿no? Por ejemplo, también jugando, ¿cuál era? Clash Royale, después de meter en más de mis tarjetas, empecé a creer en la reencarnación. Pero bueno, de esto se trata el Serious Fun, en la manera en la que te va a cambiar de manera visceral o mental, porque también te puede cambiar el estado de ánimo. Para esto, o sea, aquí en la emoción, si quieres cambiar a alguien de manera visceral, pues tienes que ofrecer cosas que relajen, que lo emocionen o cosas que para aprender. Si es esta parte donde estoy haciendo, pues estoy creciendo yo misma, pues igual tiene que ver con aprender cosas y expresar algún tipo de valores. O también puede ser en la parte de hacer de verdad un trabajo, y esto puede ser a partir de generar trabajos reales como en simuladores. Y bueno, podemos tener juegos de ritmo, de repetición de práctica, de coleccionar, de completar, con efectos visuales altos. Estos efectos visuales altos podemos pensar un poco en Candy Crush cuando empiezan a decir sweet o todos estos audios y todo esto cuando te sale algo bien que casi casi explota y la pantalla se vuelve una fiesta y pues tú nada le hiciste un tap, pero bueno, hay mucha retroalimentación que te da como felicidad. Con música, aprendiendo, simulación, meditación, haciendo ejercicio, estudiando o nada más haciendo, llevándolo a cabo. Y bueno, aquí la cosa es justamente generar valores y todo va a ser por la parte de simulación, la parte de la práctica o generar ritmos. Y por último tenemos el People Fun, que es esta parte de desarrollar vínculos a partir de la interacción. Entonces tenemos una interacción, pues nos asombra, generamos vínculos. Una cosa importante del People Fun es que no creamos amistades, pero sí que generamos un lugar para que se establezcan vínculos. Y bueno, igual la parte de lo que podemos hacer o las mecánicas son mecánicas para cooperar, para competir, para comunicar, algunas donde te pidan ser el mentor, ser líder, pues actuar, generar un espectáculo, los personajes, personalizar, expresarte abiertamente, chistes, reglas de la casa, pues estos mini secrets que son como chistes locales, mascotas, pues la parte de adentro y un chat. Y las cosas que puede llegar a ocasionar en esta parte de emoción, pues es igual como la parte de emocionarte, de generar pues vínculos sociales. Esta palabra en alemán que no la voy a pronunciar y la pronuncio, pero que básicamente significa alegrarse de la desgracia de otra persona. Esta otra palabra que se llama nachis, que significa ponerte feliz como porque alguien logra algo.
La envidia, el amor, la gratitud, generosidad, la elevación, la inspiración, la emoción, el ridículo y la vergüenza. Y aquí es lo que tenemos, es que hay que entender que esta interacción con jugador no solamente se va a dar de jugador a jugador, sino que también se puede dar con un NPC. Entonces puedes cooperar, competir, ser mentor o ser, liderar o actuar tanto con una persona o con un NPC, y de todas formas se va a sentir esta parte de la relación o el vínculo que puedes llegar a tener. Y por otro lado, también podemos tener esta parte de la personalización, en donde me expreso para generar este vínculo, ¿no? O sea, por ejemplo, cada vez que, no sé, cada vez que subo mi nivel y puedo llegar a tener como pues un logro bueno en mi foto, bueno, ahí estoy personalizando mi foto o estoy personalizando mi avatar o puedo personalizar mi cochecito, y eso pues va a expresar, bueno, me voy a poder expresar hacia con otros de que pues ya se llegué a cierto nivel. Y entonces pues esto me genera pues relaciones. Y bueno, este es el mapa completo. La idea es pensar qué es lo que quiero estar logrando. Si quiero que en mi nivel la persona genere maestría, genere esta parte de la imaginación, la parte de los valores, la parte de las relaciones. Y entonces yo aquí puedo, bueno, aquí tiene diferentes formas de llegar a estas emociones a partir de estas mecánicas. Si yo estoy notando que a mi juego le falta algo de esto, pues se lo puedo tratar de generar más mecánicas del tipo que necesite mi juego. Y bueno, y por otro lado, a ver, también vamos a hablar un poquito de estas leyes de interfaz. Que estas leyes de interfaz pues tienen algo que ver más con la parte del UI, de cómo voy a acomodar mis elementos. Entonces vamos a hablar como de leyes psicológicas, pero pues aplican para hacer la parte de las interfaces, ¿no? Entonces, la primera ley nos habla de que nos encanta pasar mucho tiempo en lugares conocidos. Por eso hay muchos juegos que se parecen unos entre otros, ¿no? Porque ya los conocíamos. Por ejemplo, en las interfaces de peleas, pues aquí ya tenemos pues una historia, ¿no? Creo que esta es como de las primeras interfaces, y vean cómo es como bien parecido a las interfaces actuales, ¿no? Básicamente pongo a todos mis héroes y, bueno, elijo cuál. Aquí Nintendo lo resolvió muy bien porque aparte pone como, hay opción a tener 4, entonces en la parte de acá abajo se aumentan los jugadores. Después tenemos la ley de Fitz, que esto nos habla de entre más tiempo nos tardemos de llegar a un destino, vamos a perder el interés. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo acomodo mis elementos en una forma muy lejana, vamos a hacer este trayecto y esto nos puede llegar a cansar. Piensen un poco en la parte de su celular cuando lo agarra y vean cuánto tiempo se tardan de llegar de punto A a punto B. Y eso tiene que ver desde que empiezo mi juego, por ejemplo, si estoy haciendo un nivel, cuánto tiempo me voy a tardar para llegar al primer checkpoint. Y si solamente es hablando de pura interfaz, cuánto tengo que desplazar mi ratón para llegar de un punto a otro y qué tan cansado es eso. O si es en un teléfono,
si mis botones están aquí y el siguiente botón que tengo está por acá, pues me va a generar también estarme desplazando y bueno, ahí podemos llegar a tener como una pérdida de interés. La ley de Hick nos habla de que entre más opciones tenga, más me voy a tardar en decidir. Es como cuando llegamos a un restaurante y nos dan una carta y entonces nos dice, escoge. Y pues la mayoría de las veces ni siquiera leemos la carta, ¿no? Solamente la tenemos ahí y pues no pasa nada. En ese caso, podemos sí llegar a tener demasiadas opciones, pero es muy importante ver cómo es que las podemos estar pues acomodando y organizando de tal manera que no sea tan pesado observar todo. Por ejemplo, en Clash Royale, lo que hacen es que con este botón de aquí empezamos a ver solamente los héroes según las calidades que tienen, si es qué tipo de nivel son y bueno, qué tan desarrollados están. La ley de Miller dice que una persona solamente puede retener 7 cosas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de teléfono, no me va a aprender mi teléfono completo, una cifra gigantesca, sino lo aprendo por números pares, ¿no? Digo 55, 44, 33, 88. En este caso, en la interfaz, pues se aplica porque yo aquí en este juego normalmente puedo escoger 8 cartas, pero no me vas a poner las 8 cartas aquí, solamente las que sean necesarias. Y si son menos de 7 elementos, mucho mejor para que lo pueda recordar. De hecho, me parece que muchas veces a la hora de estar jugando esto, se usan realmente 3 y la cuarta se llega a olvidar. La ley de Weber-Fechner nos habla de que de cómo la gente percibe los cambios. Entonces, básicamente nos habla de que si tenemos, o sea, normalmente pensaríamos que percibimos de manera lineal así, pero no, un mini cambio lo podemos percibir muy rápido. Esto también nos habla de la manera en la que puedan avanzar las personas en un nivel. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te tardarías a pasar como, pensemos esta parte como niveles y esta parte como tiempo? Entonces, ¿cuánto tiempo podríamos pasar del nivel 1 al nivel 2? Entonces, vean cómo paso al nivel 1 de manera muy rápida y después paso al nivel 2, me tardo un poco más. Para llegar al nivel 3 me tardo un poco más. Y es muy, muy fácil que pase en muchos juegos que llegamos al nivel 4 y ya para llegar al nivel 5, bueno, nos tardamos como una eternidad, ¿no? Pero por alguna razón seguimos jugando porque ya estuvimos, bueno, sentimos esta parte de la progresión muy rápida y bueno, no nos damos cuenta y seguimos un rato más jugando. Después tenemos la ley de Parkinson, que nos dice que dejamos siempre todo a la última hora. Entonces, si establecemos objetivos de te faltan 6 horas para completar esta parte, que bueno, tiene más función. Después, esta parte de la ley de Stig-Garnick, que nos habla de que el jugador tiende a querer completar los niveles vacíos. Por ejemplo, en este caso, nos pone como cuántas coronitas no ganamos, ¿no? Y si ya estamos acostumbrados a ver como todas las coronas que sí ganaste, pues entonces te invita a volver a jugar. Y bueno, hay más leyes y estas las podemos encontrar en esta parte que se llama leyes de UX. Y ya. Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo preparado para hoy. Espero que les pueda servir y ayudar a poder mejorar sus juegos.